quién es también para los que no nos conocen también. Em, y vamos a hablar de lo que son los mecanismos de quejas o el mecanismo de quejas, los tipos de mecanismo de quejas, cuáles son esas características básicas que debe tener para garantizar que sea un mecanismo efectivo, cómo se evalúan también estos mecanismos de quejas. Quisimos darle también este enfoque, ¿verdad? Sabemos que por acá tenemos participantes que trabajan desde la parte de intermediarios financieros, entonces es muy importante, ¿verdad? También entender cómo evaluamos la efectividad de estos mecanismos, cuáles son también los beneficios, ¿verdad? De tener un mecanismo de quejas bien implementado, cuáles son las consecuencias, por el contrario, de un mecanismo de quejas que no está bien implementado. Y también queremos darles una breve explicación de cuál es el rol de los intermediarios financieros en todo este proceso de los mecanismos de quejas o el mecanismo de quejas. Entonces, como les comentaba Alice, bueno, un gusto nuevamente que estén por acá. Mi nombre es Carlos Barquero, yo soy bachiller en salud ambiental y tengo una maestría en salud ocupacional con énfasis en higiene ambiental. Soy, tengo un certificado de experto en finanzas sostenibles de Frankfurt School of Business, ¿verdad? Que es todo este tema de finanzas sostenibles, pues está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Tengo ya alrededor de unos 10, un poquito más de años de experiencia en temas de salud, seguridad, ambiente y temas de sostenibilidad. He trabajado en lo que son evaluaciones de debida diligencia de diferentes sectores, como el sector alimenticio, el sector de agro, sector de industria, ¿verdad? En el cual pues todos estos mecanismos de quejas están siempre presentes o es la expectativa, ¿verdad? De que estén por ahí presentes para que sea un medio capaz, como lo vamos a ver ahora, pues de tener esa capacidad de lograr esas sinergias entre comunidades, trabajadores, empresas, ¿verdad? Y que las empresas no operen pues de una forma aislada, que es lo que no se quiere. Em, y bueno, he trabajado ya también con bastantes banca multilateral y fondos también privados de inversión. Entonces, Futuris somos una empresa boutique de consultoría en sostenibilidad. Tenemos bastante proyección internacional. Estamos ubicados en Costa Rica y tenemos pues bastante experiencia en temas ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional. Hemos tenido la oportunidad o tenemos el privilegio, diría yo más bien, de trabajar ampliamente en la región. Creo que abarcando pues prácticamente todos los países de la región, a excepción de algunos cuantos. Y tenemos también una red de profesionales de apoyo en diversos temas con amplia experiencia internacional. Entonces, esta es un poco la estructura del equipo. Somos un equipo de alrededor de 10, 11 personas, em, bastante diverso, ¿verdad? Entonces, eso nos permite, pues, trabajar en bastantes sectores, lo cual es pues, una experiencia muy enriquecedora, tanto para nosotros como para los clientes también. Tenemos nuestros principales servicios en temas de finanzas sostenibles, evaluaciones de debida diligencia, auditoría, ¿verdad? Todo lo que es el tema de temas relacionados con sostenibilidad y también con lo que son temas de suelos contaminados, hidrogeología también. Entonces, pues aquí pues es solo un poco, ¿verdad? De todo lo que hacemos y que puede estar más relacionado con el tema que estamos trabajando o que vamos a ver hoy. Algunos de nuestros clientes, bueno, como les comentaba, trabajamos bastante con lo que es la parte financiera, la parte de bancos, en todo el tema de la evaluación de evaluaciones de debida diligencia, auditorías, ¿verdad? Cómo la banca cuando entra ya al tema de sostenibilidad, pues es un aspecto bien positivo en cómo cambiar, ¿verdad? Un poco esta gestión de temas ambientales y sociales y cómo se apalanca esto, pues en beneficio de todos. Hemos trabajado por ahí con bancos en Costa Rica, en la región, diferentes países cercanos, también con empresas, pues, nacionales, transnacionales, fondos de inversión y pues estos son solamente igual algunos ejemplos de los clientes con los que hemos trabajado también.
También trabajamos de la mano con otras empresas consultoras que están ubicados en otras geografías, ¿verdad? Entonces es un tema de apoyo, digamos, o soporte regional aquí pues en nuestra región latinoamericana. Algunos proyectos por lo menos en los que yo he participado más recientemente en temas de finanzas sostenibles y de diligencia, en la parte de evaluación ambientales y sociales y por supuesto evaluaciones de mecanismos de quejas, ¿verdad? Que es lo que vamos a conversar un poquito ahorita. Bueno, hemos estado últimamente con un apoyo del Banco Nacional en la implementación de sus ARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, ¿verdad? Por supuesto que acá en las evaluaciones de debida diligencia, sobre todo las de un nivel de riesgo mayor, ¿verdad? Se ve todo este tema de lo que es mecanismos de quejas. También hemos trabajado bastante con fondos de inversión privado, por ejemplo, Responsibility, en temas de evaluaciones de debida diligencia en el sector de agro para diferentes países, por ejemplo, México, Perú. También para el BID Invest hemos hecho ya bastantes evaluaciones de debida diligencia, procesos de monitoreo, supervisión, todo lo que es el cumplimiento o el compliance, digamos, de las normas de desempeño del IFC, ¿verdad? Para diferentes transacciones que trabaja o que ha estado trabajando el BID Invest. Por ejemplo, una operación de proceso de pescado en Ecuador, también más recientemente una operación del sector inmobiliario en República Dominicana y también una de las operaciones de producción y proceso de pollo de granjas avícolas y plantas de procesamiento de pollo más grande de la región, que está ubicada en Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Entonces aquí es un poco la relación. Todos estos proyectos, sin duda, pues hemos tenido que hacer una evaluación, ¿verdad? Y un conocimiento de cómo son estos mecanismos de quejas, ¿verdad? Cómo están trabajando, cómo se evalúan, cómo se pueden optimizar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues hemos identificado, ¿verdad? Alguna serie de retos que generalmente este tema presenta en la gestión de las empresas, por lo cual nació digamos que la curiosidad, ¿verdad? O las ganas de ofrecer un espacio así, ¿verdad? En el que podamos, pues, plantear lo que significa tener un mecanismo de quejas. Eso pues está bastante relacionado, ¿verdad? O directamente relacionado con lo que son las normas de desempeño del IFC, ¿verdad? Que estos son normas internacionales de IFC, de la Corporación Financiera Internacional, donde define lineamientos para temas o grandes temas en específico, ¿verdad? Por ejemplo, como los vemos acá, la gestión de riesgo, temas laborales, temas de biodiversidad, en fin, cualquier tema que uno pudiera pensar en temas ambientales y sociales, pues tiene una de estas normas que lo cobija, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde nace este tema también de mecanismo de quejas. Y ya vamos a ver exactamente a qué hace referencia, ¿no? Entonces, como les comentaba Alice, si tienen alguna consulta, por favor, la pueden colocar en el chat o simplemente levantan la mano y lo vamos viendo. Entonces, bueno, el mecanismo de quejas según los criterios de IFC, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Con mayor detalle, son aquellos mecanismos de quejas para actividades o proyectos que se evalúan contra las normas de IFC, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos que por su naturaleza o por su nivel de riesgo necesitan que sean evaluados por parte de intermediarios financieros o inversionistas, más allá de lo que es el cumplimiento legal, ¿verdad? De cada país, sino que también que sea una evaluación contra las normas de desempeño del IFC. Acá, en estas normas, es justamente donde se habla bien específicamente de lo que son los mecanismos de quejas, ¿verdad? Entonces, en esto es lo que nos vamos a enfocar hoy, cómo son estos mecanismos o cómo deberían ser para aquellos proyectos o actividades pues, que tienen una evaluación de este tipo. Entonces, bueno, para empezar, yo quería lanzar una pregunta y ahí el que quiera
opinar, pues nada más, por favor, que abra el micrófono. Entonces, para ustedes, ¿qué es una queja? Así es como lo, ¿verdad? Como lo define la norma, ¿verdad? Un mecanismo de quejas, pero yo creo que el punto de partida es que podamos entender a qué se refiere una queja, qué creen que es una queja en este contexto. Si alguno. Pueden activar sus micrófonos o colocarlo en el chat. Bueno, acá Carlos Oscar nos escribe, es un reclamo, la exposición de una no conformidad por algún elemento de un proyecto. Ok, ajá, un reclamo, perfecto, ¿verdad? Esto hace referencia a una connotación de que algo no está bien, ¿verdad? Y que es algo que se quiere expresar también a la empresa o al proyecto que se está desarrollando. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí podemos ir viendo algunos ejemplos, ¿verdad? El mecanismo de queja, pues ese, como les comentaba, es su nombre, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da, pero es un poquito más amplio, ¿verdad? Que solamente quejas o reclamos, como nos decía Carlos Oscar, sino que también debería estar diseñado o pensado para también atender lo que son consultas, inquietudes, reclamaciones o reclamos, como dice aquí Carlos Oscar, preocupaciones, comentarios o cualquier comunicación en general, ¿verdad? Realmente el mecanismo de quejas es una herramienta o es un puente, digamos, de comunicación entre entre varios actores, que ya ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, creo que esa es la primera cosa, digamos, que yo quería aclarar, ¿verdad? No necesariamente cuando se habla de un mecanismo de quejas, se debe pensar en que es solamente un canal para reclamar, ¿verdad? Para poner quejas propiamente, sino que también, ¿verdad? Puede ser una consulta, puede ser una solicitud, puede ser cualquier preocupación, ¿verdad? Sino que esto, pues, que se entienda en un sentido un poquito más amplio. Ahora, esto tiene una bastante relación, como les comentaba, con las normas de desempeño, ¿verdad? Esto, digamos que nace o se origina en un inicio en la norma de desempeño uno, que hace referencia a lo que es la gestión de riesgo o el sistema de gestión ambiental, ¿verdad? Aquí esta norma es pues la espina dorsal, ¿verdad? Lo que es un sistema de gestión ambiental y social, y aquí es donde ya nos empieza a introducir, ¿verdad? Que es o que la empresa o la operación o el proyecto debe tener un mecanismo de quejas. Ahora, si uno hace la tarea, digamos, o trabaja más día a día con esto, se da cuenta al leer todas las normas de desempeño que se hace. Aquí tenemos una pregunta de Sandra que nos dice, ¿el mecanismo llega a instancia de compensar por parte de la intermediaria alguna comunidad que afecte? Em, no entiendo bien la pregunta, pero lo que entiendo es que si un mecanismo de quejas compensaría por parte del banco alguna comunidad afectada. Creo que, bueno, ese no es el objetivo exactamente, sino que más bien es tener, ¿verdad? Un canal de comunicación abierto entre la empresa, la comunidad y otros actores. Y ya ahorita al final vamos a ver cuál es el rol del intermediario financiero en todo este proceso. Entonces, dejémosla por ahí y ahorita la volvemos a ella. Entonces, como les comentaba, si uno ir leyendo todas las normas, se da cuenta que en algún momento se hace referencia a dos mecanismos de quejas en realidad, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un mecanismo de quejas externo, ¿verdad? Orientado a temas comunitarios, de sociedad, de terceros, de partes interesadas y también un mecanismo de quejas interno, ¿verdad? Que está más enfocado a lo que son los trabajadores y pues la gente que está hacia lo interno de las empresas o de los proyectos o de las actividades. El mecanismo externo, ¿verdad? Funciona para que ahí se puedan pues canalizar cualquier, de nuevo, reclamo, preocupación, consulta sobre cualquier tema que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Desde la parte más desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces temas relacionados con
contaminación, temas de tierras, de comunidades, de biodiversidad, de impactos a la sociedad, pues ese es el mecanismo para poder canalizar toda esa información. Y también, pues a lo interno, ¿verdad? Ya es, hay, digamos que otro mecanismo, otro método para poder canalizar también todo lo que sucede a lo interno. Entonces vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar primero o conversar un poquito primero sobre este mecanismo de quejas externo. ¿Quiénes son los involucrados o cuáles son estas personas que pueden tener acceso o que deberían tener acceso a este mecanismo de quejas externo? Estos son las personas o comunidades afectadas, ¿verdad? Por un proyecto o por una operación o por una actividad económica, específicamente de una empresa, ¿verdad? Entonces, pues son todas las comunidades que están directamente o indirectamente relacionadas con la operación, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante, que también lo que nos dice la norma es que este mecanismo debe también estar disponible para personas o comunidades que se perciban también como afectadas del proyecto. Entonces, no solamente yo como afectado directo tengo acceso a este mecanismo, sino que también yo podría tener acceso si incluso yo me percibo como un afectado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un ejemplo para que se entienda esto? Por ejemplo, alguna comunidad, ¿verdad? Algún miembro de la comunidad que viva, em, digamos que al margen de un río, ¿verdad? Y perciba que está llegando contaminación en el agua y él se acuerda de que a unos 2 kilómetros, por ejemplo, hacia arriba, hay una industria o pusieron una industria nueva. Entonces, la persona cree, ¿verdad? Fielmente que la contaminación viene de esa empresa, ¿verdad? Que esa es la empresa que está afectando. Entonces, él ahí se está percibiendo como un afectado. Entonces, esta persona pues debe tener la posibilidad de acceder al mecanismo de quejas de esta empresa y presentar ahí su preocupación, ¿verdad? Al final, si el problema venía de ahí o no, ya es algo que la empresa tiene que evaluar, ¿verdad? Pero el mecanismo por sí mismo tiene que estar disponible, tiene que estar desplegado, tiene que estar abierto para que esta persona se perciba también como afectado. Entonces, lo que no se vale, ¿verdad? Es que alguien de una comunidad, por ejemplo, que alguna empresa no tenga mapeado dentro de su plan de relacionamiento comunitario, quiere acceder a una queja, que le cerremos la puerta, ¿verdad? Que, no, usted no puede poner aquí la queja porque usted no pertenece a una comunidad que está cercana, sino que si esta persona o cualquier persona se percibe como afectado, pues también tiene la posibilidad o debe tener la posibilidad de acceder al mecanismo también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el mecanismo de quejas externo es la forma en que las comunidades afectadas emiten sus inquietudes, sus quejas y consultas sobre el desempeño ambiental y social de esta empresa, operación o proyecto. Este es uno de los pilares del plan de relacionamiento con las partes interesadas, ¿verdad? Esto es solo un componente, ¿verdad? Cuando las empresas necesitan tener su plan de relacionamiento con las partes interesadas, pues es muy difícil o sumamente difícil saber que existe un plan de relacionamiento exitoso sin que tenga un mecanismo de quejas, ¿verdad? Bien implementado. Y al revés, ¿verdad? También es importante que un buen mecanismo de quejas bien implementado por sí solo no es necesariamente un plan de relacionamiento, ¿verdad? Comunitario en este caso, sino que entre los dos, ¿verdad? Se complementan y es algo pues que los dos tienen que estar trabajando casi que en simultáneo o en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características básicas de un mecanismo de quejas? Entonces, acá el mecanismo pues tiene varias características, ¿verdad? Aquí yo me voy a referir tal vez a tres que vale la pena explicar más a detalle. Hay algunas pues que son bastante obvias, digamos, en el sentido de, por ejemplo, que sea libre de costos, ¿verdad? Eso pues uno fácilmente puede pensar, ¿verdad? Que
No es correcto que a nadie se le cobre ningún dinero, se le pida ninguna contribución para acceder a este mecanismo. El tema de represalia, de libre represalias también, ¿verdad? Es bastante, pues, lo dirige a uno bastante bien, que nadie puede ser ni juzgado ni tener una consecuencia por emitir alguna queja o sugerencia ante una empresa. Pero yo quisiera enfocarme en que el mecanismo debe ser proporcional, comprensible y transparente y que debe ser culturalmente apropiado y de fácil acceso. Y sobre todo quisiera relacionarme o referirme al último punto, ¿verdad? A que sea sistemático. Entonces, cuando a mí la norma me dice que un mecanismo debe ser proporcional, ¿a qué se refiere? Esto, ¿verdad? Se refiere a que una empresa o actividad o proyecto debe ser consecuente en que su mecanismo de quejas sea proporcional al riesgo, ¿verdad? A los riesgos ambientales y sociales, pues, que tiene, ¿no? Entonces, a veces, si es una empresa que tiene, pues, un nivel de riesgo bastante alto, ¿verdad? Con bastantes riesgos identificados en su matriz, pues que son un poco complejos. Tal vez un mecanismo de quejas que sea muy simple, por ejemplo, qué sé yo, una hoja en blanco, ¿verdad? Donde la persona puede escribir lo que quiere comunicar, tal vez no sea suficientemente proporcional, ¿verdad? Para los riesgos que ahí se pueden presentar. Ahí lo correcto, digamos, es que el mismo mecanismo pues le ayude al usuario a poder, a poder decir, ¿verdad? Con certeza o con cierto nivel de precisión exactamente qué es la situación pues que quiere comunicar, ¿verdad? Porque eso también, aparte de ser proporcional y ser más transparente, le va a ayudar también a la empresa o a la actividad a entender mejor, ¿verdad? Exactamente qué es la situación, ¿verdad? Si uno pues deja un mecanismo totalmente abierto, ¿verdad? O sin encauzar un poco esas quejas, pues al final puede ser información muy valiosa que se pierda en el camino. También un mecanismo debe ser comprensible, ¿verdad? Esto quiere decir que debe ser lo suficientemente sencillo, ¿verdad? Pues tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, pero sí lo suficientemente sencillo para que sea fácil de comprender, ¿verdad? No estaría correcto, ¿verdad? Que un mecanismo, no sé, por ejemplo, em, cierre, digamos, a que para poner una queja sobre temas de aguas residuales, la persona, por ejemplo, tenga que indicar cuáles son exactamente los niveles de contaminación que está recibiendo en el río, ¿verdad? De contaminación, porque eso, pues, por supuesto que estaría limitando, ¿verdad? Desde la parte técnica a que la persona, pues, pueda tener acceso. Como les comentaba antes, ¿verdad? Si la persona, basta con que la persona se sienta como, que se perciba como un afectado y eso es suficiente para que pueda acceder a este mecanismo. Y transparente, ¿verdad? Pues eso también es bastante, pues, directo, ¿verdad? Debe ser totalmente abierto, digamos, en el sentido de que cualquier persona puede utilizarlo, que hay una transparencia total en el proceso de qué pasa cuando yo pongo una queja, una solicitud, ¿verdad? Que se me responda, pues, que sea transparente, ¿no? Es decir, que no ofrezca más bien como una sensación de confusión a la persona que lo utiliza. Ahora, culturalmente apropiado, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y esto nosotros, aquí les voy a hablar un poco también de la experiencia, la que nosotros hemos visto en campo cuando hemos evaluado algunos de estos mecanismos en campo. Y es que muchas veces por la naturaleza de estas operaciones o proyectos, a veces sucede que vienen también desde corporativos que son a su vez más grandes, ¿verdad? O un corporativo que está, qué sé yo, en Suiza o en Finlandia o en otro país. Entonces, muchas veces lo que hemos encontrado es que estos mecanismos, digamos, por ejemplo, se despliega en la página web y conduce hasta un sitio de la casa matriz, ¿verdad? Que tal vez está
en otro idioma, ¿verdad? Que tiene otras características, que tiene otras particularidades. Entonces aquí se pierde un poco esa apropiación cultural porque no necesariamente las personas van a conocer el idioma, entonces se pierde un poco el sentido y esa accesibilidad pues que el mecanismo debe tener para responder a su realidad local. También, ¿verdad? De fácil acceso, también es sumamente importante. Aquí, pues cada empresa, operación debe hacer una evaluación de su contexto y entender quiénes son las personas usuarias o los potenciales usuarios de ese mecanismo. Por ejemplo, más recientemente, ¿verdad? Cada vez es más común el uso de herramientas digitales, ¿verdad? Que eso, si bien es cierto, puede ser una excelente herramienta. Siempre hay que evaluar también eh, qué tan apropiado es esto, ¿verdad? Por ejemplo, con los códigos QR, por ejemplo, ¿verdad? Si una empresa pues despliega que el método correcto es escanear un código QR que se coloca en la comunidad, ¿verdad? Cercana para emitir alguna queja, alguna solicitud. Tal vez no necesariamente todas las personas sepan exactamente qué es eso, ¿verdad? O cómo accesarlo. Por ejemplo, qué sé yo, personas mayores, ¿verdad? Sobre todo pensando en personas mayores, entonces ahí pues el mecanismo estaría cerrado. Se puede hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda, pero sí hay que evaluar, ¿verdad? Que esto vaya a ofrecer la suficiente alternativa para garantizar de que las personas, aunque no tengan un conocimiento tecnológico tan elevado, igual puedan acceder a este o a otro medio alternativo también que se ofrezca. Em, entonces, sí, aquí ¿verdad? La naturaleza de eso es realmente simple, ¿verdad? Cuando uno está trabajando en estos temas o cuando está evaluando estos temas, debe ser capaz de poder identificar eso, ¿no? En palabras sencillas, que sea fácil de entender, que sea fácil de accesar, que esté disponible a cualquier persona que quiera usarlo, ¿verdad? Y que no se perciba que hay una limitación o un reto, un obstáculo para filtrar, ¿verdad? Algunas de estas quejas que puedan ingresar. Este es como el principio básico, ¿verdad? De estos mecanismos. Ahora, un elemento muy importante y en el cual me quería enfocar un poco más es en este último que dice que sea sistemático. Em, Esto es sumamente importante, ¿verdad? Creo que esto también es una base fundamental de estos mecanismos. Eh, Nosotros, pues, hemos encontrado en evaluaciones que existen mecanismos de quejas que están ahí, ¿verdad? Es decir, existen, pues ahí están los procedimientos, ¿verdad? Está como el famoso, no sé, buzón de sugerencias o número de WhatsApp, pero al final, al hacer una evaluación un poco más exhaustiva, nos hemos dado cuenta que generalmente, que algunos cuesta que sean sistemáticos. ¿Y qué significa esto? Sistemático debe ser un mecanismo, ¿verdad? En el que se haya definido un procedimiento, que se establezcan roles y responsabilidades, que se defina un presupuesto si es necesario, ¿verdad? Algunas empresas, por su naturaleza, por su capacidad instalada, puede ser viable y es permitido que se contrate un servicio externo para gestionar estas quejas. Por supuesto que esto requiere un presupuesto, establecer cuáles son los canales oficiales, ¿verdad? Debe ser el mecanismo a través de ser sistemático, evaluar todas estas quejas, a ver cuáles proceden y cuáles no proceden, que eso también es una parte muy importante, ¿verdad? Establecer cuáles son los tiempos de respuesta. También esto es crítico, ¿verdad? Para que el mecanismo siempre trabaje de la misma forma. Documentar todo lo que entra a este mecanismo, ¿verdad? Cuándo entró la queja, a quién se le asignó, cuándo se resolvió, cuál fue la respuesta, cuál fue la mejora en el proceso que eso llevó, si es que hubo alguna. Definir cuál es el proceso de resolución, ¿verdad? Esto también es muy importante, que la persona que emita esta queja o esta sugerencia al final se sienta respondido, ¿verdad? Que se sienta que lo que se está emitiendo se le está dando un seguimiento. Em,
Y después, todo esto pues es un insumo importantísimo para incorporar al sistema de gestión cualquier ajuste necesario para mitigar este riesgo que puede estar provocando este impacto, ¿verdad? ¿Qué es importante que un mecanismo sea sistemático? Esto pues va a permitir que siempre todas las quejas, sugerencias o consultas se traten de la misma forma, ¿verdad? Que no dependa de una persona, ¿verdad? Que tal vez ese día, cuando depende de alguien exclusivamente, pues dependemos que esa persona tenga el tiempo, ¿verdad? Que esté o no esté de vacaciones, por ejemplo, que su volumen de trabajo en ese momento no le permitan atender las quejas, ¿verdad? Depende de muchos factores cuando no es sistemático. Cuando es sistemático, lo que nos garantizamos es que el mecanismo siempre va a trabajar de la misma forma y que siempre va a estar disponible y que siempre su proceso va a ser constante. Esa es la clave, ¿verdad? Que haya una constancia en cómo se resuelven. Luego, ok, acá hicimos eh, un, em, un gráfico muy sencillo, ¿verdad? Muy general de cómo debería ser o cómo de sistemático se debería ver un mecanismo de quejas, ¿verdad? Que debería ser un proceso estructurado, que sea replicable, que sea estandarizado y que siempre pues haya una constancia en el proceso. Entonces, más o menos, ¿verdad? Esto, como lo repito, es muy general, ¿verdad? Aquí esto puede ser tan complejo o tal vez no complejo, pero tan estricto como la empresa lo quiera, pero siempre debería haber una recepción de la queja, se debería confirmar la recepción de esa queja también, se debería registrar esta queja o esta consulta, y siempre es importante hacer una evaluación, una investigación, ¿verdad? A partir de esto vemos si la queja procede o no procede. Si no procede, entonces se debería rechazar y siempre, importantísimo, culminar en una comunicación al afectado o un resultado. Si esta queja procede, pues se define internamente cuál es la estrategia del abordaje, se implementan las mejoras y se evalúa y se monitorea si esto realmente resolvió la queja. Si no ha resuelto la queja, pues aquí lo que está correcto o lo ideal es que esto vuelva otra vez a definir de nuevo una estrategia de abordaje. ¿Verdad? Y la idea es que pues esto entre en un ciclo constante hasta que su salida sea, ¿verdad? Que se resolvió la queja y que de nuevo se le comunique el resultado al afectado, ¿verdad? Esto es un gráfico muy básico, ¿verdad? De cómo se puede reflejar así visualmente cómo algo debe ser sistemático, ¿verdad? Y que no sea, pues, ¿verdad? Como les decía antes, que dependa o no de que un funcionario, pues, recibió la queja o que mandó el correo, ¿verdad? Sino que esto debería, pues, estar bien estructurado. Luego también un tema importantísimo es el tema del registro, ¿verdad? El registro es clave para poder entender bien estas quejas. Esto permite capturar la mayor cantidad de información y nos permite también no perder información valiosa. Entonces aquí vemos esto es un formato que está pues en una de las referencias eh, de un organismo multilateral en el que permite entender qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, en qué fecha, el perfil de la persona que presenta la queja, que si ustedes ven acá, se pide solamente el perfil, sexo y edad, ¿verdad? Como para tener una distribución demográfica de estas quejas. Y también permite, que esto es muy importante, si se emite la queja o la sugerencia de forma anónima, ¿verdad? O los datos personales de esta persona. Y como les decía antes, ¿verdad? Que el mecanismo sea, em, que esté diseñado de manera que pueda ir dirigiendo al usuario, ¿verdad? Qué tipo de problema quiere reportar, cuál es la situación, ¿verdad? Y que esto permita pues toda la trazabilidad de esta queja o de esta sugerencia a la persona, ¿verdad? Entonces, esto es solamente un ejemplo de cómo se puede registrar esto. Ahora, para algunos que están acá, que sé que trabajan en intermediarios financieros, ¿cómo es el proceso o qué deberían evaluar cuando ustedes hacen una evaluación de debida diligencia, alguna empresa, alguna operación? ¿Verdad? Lo más importante es que se evalúe y que se revise que se esté cumpliendo el procedimiento definido, ¿verdad? Pasa siempre y es muy común, ¿verdad? Que a uno, pues, la información que recibe es
que la queja, ¿verdad? Que hay un mecanismo, que hay un buzón de quejas, y muchas veces con solo esa información ya le damos, digamos que el visto bueno, pero es importante retarse un poco, ir un poco más allá y entender, ok, hay un buzón de quejas, pero podemos tal vez, no sé, revisar cómo funciona, quién recibe esta queja, cómo la traslada, cómo se gestiona y también verificar a través de conversaciones con la comunidad cómo es la relación con la empresa, preguntarle a la gente, ¿verdad? Cómo se puede comunicar con la empresa en caso de que algo suceda, cómo lo puede comunicar, qué tan accesible o abierta es la empresa con la comunidad. Todo este tipo de preguntas que ayuden a entender o que nos ayude a dimensionar un poco cómo es esa relación de la empresa con su entorno. Aquí, si ustedes ven, no se dice la palabra queja, ¿verdad? Creo que es importante no llegar como con esa pregunta directo porque eso puede asustar, ¿verdad? A los miembros de esa comunidad, ¿verdad? Como decirle, ¿cómo pones una queja ante la empresa? Sino que siempre es como con preguntas un poco más sutiles que permitan pues hacer una evaluación sin asustar a nadie, ¿verdad? De esto pasamos al mecanismo de quejas interno. Entonces, el mecanismo de quejas, a diferencia del anterior, es en la forma en que los trabajadores emiten sus inquietudes, quejas o consultas sobre el desempeño ambiental y social. Este es uno de los pilares de tener relaciones armoniosas con los trabajadores, ¿verdad? Y como les decía antes, este mecanismo más bien está enfocado de la empresa hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los involucrados en este proceso? Bueno, por supuesto que los trabajadores, ¿verdad? Los contratistas. ¿Quién puede dar un comentario si los contratistas pueden acceder a este mecanismo de quejas interno? Tal vez a través del chat o si alguien quiere abrir el micrófono, ¿qué piensan? Si un contratista que lo tenemos por una semana en la empresa, debería, podría tener acceso a este mecanismo. Recuerden que pueden poner los comentarios en el chat o pueden activar su micrófono. Emma nos dice que sí, porque están temporalmente dentro de la empresa. Sandra dice que sí, debería. Ujú. Magdalena también debería tener acceso y Mariela nos dice que sí. Ok, perfecto. Sí, sí, justamente esa es la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta es que sí. Ahora también hay una, pues, digamos que característica y es que siempre también deberíamos, o la empresa debería proporcionar o fomentar que su empresa contratista tenga también un propio mecanismo de quejas. Sin embargo, si esto no existe, entonces sí que ellos podrían perfectamente bien utilizar el mecanismo interno de la empresa y esto debería estar así tal cual dentro de los procesos de cómo funciona este mecanismo. Ahora, con respecto a proveedores, ¿verdad? Los proveedores son aquellos que vienen y nada más entregan un producto, entregan un bien. Aquí más bien los proveedores, pues ellos serían más una parte interesada externa, ¿verdad? Entonces, lo que son proveedores, por ejemplo, o suppliers, digamos, deberían utilizar más bien el mecanismo de quejas hacia lo externo, ¿verdad? Como una parte interesada externa. Entonces, sí, digamos, esto es como el mensaje, digamos, fundamental y es que todos los trabajadores y contratistas deberían usarlo. Ahora, las características básicas de un mecanismo de quejas interno son básicamente las mismas que vimos anteriormente, ¿verdad? Que sea comprensible, que sea transparente, que sea libre de costos, libre de represalias y también pues que sea sistemático, ¿verdad? Lo que ya vimos anteriormente. En esto pues hay otro punto importante que lo define tal cual la norma explícitamente y es que sea anónimo y confidencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa anónimo? Anónimo es que los trabajadores pues tengan la potestad de emitir algún reclamo, alguna queja sin que figure su nombre, ¿verdad? Sin que pues nadie sepa quién lo emitió. Y confidencial se refiere más al tema de que si yo doy mis datos personales, que la empresa me garantice de que todo eso se va a quedar
de manera confidencial, es decir, ¿verdad? Que no se va a reproducir lo que yo manifesté, ¿verdad? Lo que yo, me quejé, por ejemplo. ¿Y por qué creen, o más bien, esto por qué es importante, ¿verdad? Porque este mecanismo tiene un gran componente en lo que son los temas laborales. Entonces, por ejemplo, todo el tema aquí de acoso laboral, acoso sexual, ¿verdad? Toda esta parte de relaciones de jerarquía, ¿verdad? Pues es importantísimo que se manejen de manera confidencial. Si yo estoy siendo acosado laboralmente por mi jefe, y pongo la queja y le dicen a mi jefe, mira, es que Carlos, ¿verdad? Tiene una queja de acoso laboral contra usted. Probablemente eso lo que va a resultar es que ese acoso más bien va a subir de nivel, ¿verdad? O va a ser todavía más complicado. Por eso es que es tan importante que este mecanismo interno tenga estas características de anónimo y de confidencial también. Y esto es importantísimo porque generalmente cuando uno hace una evaluación de estas, eso es principalmente lo que se encuentra, ¿verdad? Cuando uno habla con trabajadores, que esa es la parte de la evaluación del mecanismo de quejas interno, eh, hay que entender con los trabajadores cómo es la relación con la empresa, si ellos quieren comunicar algo, cómo lo hacen, si tienen algún problema con pagos, con algún compañero, con algún jefe, cómo lo comunican, ¿verdad? Aquí, los que trabajen en intermediarios financieros, poco a poco van a ir viendo cada vez más de que probablemente existe un mecanismo o un canal, ¿verdad? Que generalmente es un buzón de quejas o algún canal digital, algún WhatsApp, pero es muy curioso, lo que hemos detectado nosotros es que con mayor frecuencia es que los trabajadores no conocen exactamente cuál es el canal oficial. Entonces siempre lo que se manifiesta, lo que se tiende a manifestar es que cualquier tema relacionado con la empresa, con pagos, con algún compañero, el medio oficial es reportarle a su jefatura, ¿verdad? Generalmente esa es como la ruta típica. Ahora, como les mencionaba antes, ¿qué es lo importante o lo crítico de esto? Que si al final esta queja o esta solicitud o esta situación, ¿verdad? Que me está causando incomodidad, eh, está relacionada con mi jefe, pues ahí el mecanismo de quejas es inexistente, ¿verdad? Pensemos en un caso todavía más crítico de acoso sexual, ¿verdad? Sea un hombre, sea una mujer, eso pues, no tiene relevancia, pero por ejemplo un tema de acoso sexual, yo no puedo o no debería ir donde mi acosador, ¿verdad? A emitir una queja porque pues ese escenario va a presentar un resultado pues fatal, ¿verdad? Para el trabajador. Entonces es por eso tan importante que se evalúe, que sea sistemático y que sea un canal oficial independiente totalmente de la relación de jerarquía entre jefaturas y trabajadores también. Ok, beneficios de un sistema o un mecanismo de quejas bien implementado. Entonces, un mecanismo de quejas bien implementado reduce el riesgo, ¿verdad? De temas ambientales y sociales, promueve la transparencia de las personas, de las comunidades, de los trabajadores con la operación, con el proyecto o con la empresa. eh, Ayuda a construir relaciones de confianza entre el entorno, ¿verdad? Y sabemos pues que ahora es cada vez más importante cómo las empresas o los proyectos se relacionan con sus comunidades y con sus grupos de interés. Es importantísimo también que un mecanismo de quejas bien implementado ayuda también a identificar nuevos riesgos, ¿verdad? Tal vez de repente entre una queja sobre algún tema que tal vez nunca nadie pensó, ¿verdad? Que estaba ocurriendo, un tema que para la organización es totalmente nuevo y hemos visto casos en el que a través de una queja es como decimos en Costa Rica, salta la liebre, ¿verdad? Y ahí es donde nos damos cuenta, ah, mira, este tema se nos había escapado de la evaluación de riesgos, entonces a través de una buena queja o de un mecanismo bien implementado podemos capturarla y podemos hacer que la gestión de los temas ambientales y sociales cada vez sea más completa. Y también un mecanismo de quejas ayuda a que los problemas se resuelvan siempre, así, pero esto es definitivo de una manera más fácil, más económica y más eficiente, ¿verdad?
Todos sabemos que un problema maltratado, cuando llega ya a temas judiciales, administrativos, pues siempre resolverlo es más complejo, todo lo contrario de aquí, ¿verdad? Es más complejo, más caro y más ineficiente. Entonces, justamente eso es lo que se busca desde la parte de las quejas. Y la consecuencia, ¿verdad? De la falta de un mecanismo de quejas, pues todo lo contrario, ¿verdad? Se pierde, ¿verdad? Esa credibilidad en la empresa, se da una sensación de puertas cerradas, y por eso es tan importante que estos mecanismos estén bien implementados, ¿verdad? Y que funcionen y que sean sistemáticos. ¿Qué pasa cuando existe un mecanismo en el que yo ya una vez puse una queja, no tuve ninguna respuesta, una segunda vez también me acerqué a la empresa o a mi jefe o al mecanismo, y nadie pues me resolvió, nadie me contestó, nunca supe si, ¿verdad? Si se canalizó, si no se canalizó, a dónde llegó? ¿Qué pasaría en una tercera vez? La reacción natural, ¿verdad? Es que ya el usuario diga, no, no, pues, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo si ahí nunca me van a contestar? Entonces, esa pérdida de confianza en el mecanismo es un factor crítico que es importantísimo que no suceda ni hacia adentro, hacia lo interno, ni tampoco hacia lo externo. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que la confianza o cercanía no debe sustituir un mecanismo de quejas. Y aquí quise ponerlo porque es una de las situaciones que más he encontrado o que más hemos evaluado nosotros con respecto a mecanismos de quejas, ¿verdad? Y es que generalmente, por ejemplo, hacia lo externo, eh, pasa mucho que encontramos que no, que es que el gerente de la planta tiene 35 años de trabajar acá y conoce a todos los miembros de la comunidad y cualquier cosa, toda la comunidad tiene su número personal y lo llaman, ¿verdad? Y él la atiende y los pasa a la oficina y eso está muy bien, digamos, eso es una práctica de puertas abiertas, pero lo que está muy mal es que eso hace que eso no sea un proceso estructurado ni sistemático, ¿verdad? Esa práctica probablemente va a terminar el día que esta persona se pensione o que esta persona renuncie o que cambie de empresa, ¿verdad? Y ese mecanismo que parecía muy fluido y muy directo, de repente entra un nuevo director y puede ser que de un día para otro, ¿verdad? El mecanismo se cerró por completo. Entonces, por eso es que es tan importante que esto sea estructurado, que sea sistemático y que no dependa de una sola persona. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rol para los que están acá, intermediarios financieros, del mecanismo de quejas? El rol de los intermediarios financieros, ¿verdad? A través de los ARAS, del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, se habla también de que eh, los intermediarios financieros deben tener un mecanismo de quejas cuando se financian operaciones que requieren aplicación de normas de desempeño de IFC. ¿Cómo funciona esto? ¿O para qué está o para qué existe? ¿Verdad? Esto funciona para que si un intermediario financiero está financiando un proyecto y tiene algún impacto o alguna queja que alguien quisiera interponer, ya no solo puede hacerlo a la empresa directamente, sino que también tiene este otro canal en el que puede incluso escalar eso todavía un paso más arriba hacia quién está financiando este proyecto, ¿verdad? Entonces eso también es un mecanismo que promueve la transparencia entre el intermediario financiero, y la comunidad y la empresa, ¿verdad? Esto se define así para transacciones, las transacciones de más alto riesgo o de un nivel superior. Este mecanismo debe ser público y de fácil acceso, ¿verdad? Generalmente está habilitado en los sitios web de los intermediarios financieros o canales digitales, tal vez porque ese sí es más fácil, ¿verdad? Accederlo, porque no necesariamente las empresas o proyectos que financia un banco están siempre en la misma región, ¿verdad? Sino que eso puede, pues, moverse muchísimo. Em, la norma ante el mecanismo de quejas de los ARAS recomienda un canal exclusivo para recibir quejas relacionadas con temas ambientales y sociales. Sin embargo, no dice que esto debe ser así específico tal cual, ¿verdad? Es decir, si ya existe un mecanismo de quejas en el que el banco recibe quejas de temas, qué sé yo, relacionadas con lavado de activos, narcotráfico, ¿verdad? Que es muy común que exista.
Si este canal se utiliza también para recibir todos estos temas ambientales y sociales, también es válido, ¿verdad? Siempre y cuando sea sistemático y pues que se atiendan estas quejas. Y sí, también nos define que el intermediario financiero debe evaluar también la relevancia y determinar el nivel de respuesta requerido, ¿verdad? Por supuesto que el intermediario financiero debería evaluar cuándo esto es crítico, ¿verdad? Y cuándo debe, pues, intervenir, ¿verdad? Porque puede ser que, no sé, si está financiando un proyecto de construcción que alguien decida poner una queja ante el financista de que, no sé, de que colocaron una bolsa de basura fuera de la calle donde no era, ¿verdad? Tal vez esto es una queja que no es tan relevante a nivel de intermediario financiero, sino que es algo que localmente el proyecto pues debería gestionar. Perfecto, ya para ir terminando, quisiera nada más mostrar un par de casos, ya por temas de tiempo, de mecanismos de quejas y que ustedes por favor pues comenten ante este escenario que les voy a presentar, cómo consideran que sería un mecanismo así. Entonces, el caso uno es una empresa que ha habilitado un número de WhatsApp para que los miembros de la comunidad emitan sus quejas. Este número es el número de WhatsApp del gerente de la planta, es el número directo. Todas las quejas se atienden personalmente y los miembros de la comunidad han indicado que el gerente es una gran persona, pero al evaluarlo nos damos cuenta que no hay ningún registro de estas quejas, ¿verdad? No hay ninguna trazabilidad. Tal vez este caso es el más sencillo porque puse un ejemplo parecido, pero ¿qué creen que se podría mejorar acá, en este caso? Que es muy común que suceda. Tal vez igual si pueden comentar en el chat o abrir el micrófono y lo comentamos rápidamente. Ok, Carlos que nos dice, en el caso del WhatsApp, no es una herramienta disponible para todas las personas y hay personas que no tienen acceso a plataformas. Magdalena nos dice que no es sistemático, debería contar con un área, no con una persona para atender quejas y sugerencias. Ajá, exacto, ¿verdad? Entonces, el caso que sea un WhatsApp, ¿verdad? Aunque es cierto que es una herramienta que prácticamente todo el mundo pues maneja, sí que es cierto que puede haber personas que no tienen este acceso, ¿verdad? Ya sea porque no tienen un teléfono celular, porque no tienen internet, ¿verdad? Esto hace que no sea un canal, digamos que lo suficientemente disponible al 100% de la población. Em, Magdalena también que no es sistemático, ¿verdad? Que depende de una persona y es justamente el ejemplo que les ponía antes, ¿verdad? Si este gerente tal vez es tan bueno con la comunidad y es tan buen trabajador que más bien lo transfieren a otra planta, ¿verdad? O lo ascienden y ya deja de ser director de esta planta, pues ese es un ejemplo de un canal que se puede perder así de un día para otro. Em, También nos dicen por acá que no sea el número de una persona en específico, exactamente, ¿verdad? Si esto se dirige solamente a una persona, pues esto se va a personalizar y no va a ser algo pues que sea sistemático y abierto para todos. Vamos a ver si hacemos eh, quería más bien que pasemos a este. Este es un caso de una empresa en el que pues todo, ¿verdad? Aparentemente trabaja bien. Sin embargo, el mecanismo que utilizaba era un buzón de quejas, pero el buzón de quejas estaba ubicado dentro de la oficina de recursos humanos. Entonces, ¿qué creen acá que pueda estar interfiriendo? Relacionado con un caso de un mecanismo de quejas interno. Igual vamos a ver acá, estamos escribiendo en el chat. No es muy accesible. Ok, perfecto. Ajá. Eso es una muy buena. La ubicación del buzón no permite confidencialidad. Perfecto. Ajá. Ok, lo que nos dice Carlos Oscar es muy importante, ¿verdad? Al buzón de quejas estar ubicado dentro de la oficina de recursos humanos, ya eso a mí como trabajador me va a exponer, ¿verdad? Que van a saber probablemente quién fue el que emitió esa queja, a qué hora, qué día, ¿verdad? Va a estar bien registrado. Y en el caso de Magdalena, el comentario es súper valioso también, que no es muy accesible y eso es totalmente válido y cierto. Y creo que es uno de los comentarios
más precisos, porque generalmente uno piensa en una empresa, ¿verdad? Como que es una cosa tal vez un poco más pequeña, donde cualquier persona puede ir a las oficinas administrativas. Pero, por ejemplo, en el caso de una empresa agrícola, que generalmente son las más grandes en extensiones de terreno, donde tenemos 1.000 hectáreas de terreno, se vuelve totalmente inaccesible que un trabajador pueda desplazarse hasta la oficina de recursos humanos solamente para emitir una queja, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver de qué manera hacemos que esto sea accesible en cualquier lugar, en cualquier punto de donde estén los trabajadores pues trabajando. Perfecto. Y el último caso, solo voy a comentarlo para no abusar del tiempo. Y esto es importante y quería comentarlo porque es un caso que es bastante común y lo hemos encontrado muchas veces en evaluaciones que hemos hecho. Y es que generalmente las quejas externas se reciben en la entrada de la empresa, ¿verdad? En el portón principal, en el acceso principal. Siempre generalmente tiene un formato establecido que está disponible en la entrada. Generalmente es un buzón de quejas, pero al evaluarlo, ¿verdad? Si uno ve un buzón que está lleno de papeles, ya por ahí pues hay como una primera alarma, ¿verdad? De que tal vez algo no está funcionando. Y muchas veces en nuestra región es muy común que el oficial de seguridad es quien administra y atiende estas quejas, ¿verdad? De los miembros de la comunidad. Entonces, así es como a veces se exhibe este mecanismo, ¿verdad? Que cualquier queja se le remite al oficial y el oficial es el que toma la queja, ¿verdad? Esto tiene connotaciones bastante sensibles, ¿verdad? Porque primero que todo el oficial de seguridad siempre representa una figura como de poder, ¿verdad? O como de fuerza, y esto ya por sí solo pues va a limitar el acceso a esto, ¿verdad? Y además que qué pasa si también si yo voy a poner una queja al oficial y no me hacen caso y voy una segunda vez y voy una tercera vez, ya incluso puede ser que se vuelva un tema personal, ¿verdad? Entre el oficial y la persona de la comunidad o el trabajador. Entonces, eso es un tema, pues, que por supuesto, a todas luces no es sistemático, ¿verdad? No es viable, no es seguro. Y quisimos ponerlo porque pasa o sucede mucho y lo hemos visto con bastante frecuencia en la región. Entonces, bueno, como para comentarios generales, para ir cerrando, es importantísimo que ustedes, pues, les quede claro que siempre en estas empresas o evaluaciones o proyectos que necesitan un mecanismo de quejas, deberían haber dos mecanismos bien estructurados, uno externo y uno interno, y cumplir con todas estas características, ¿verdad? De confidencialidad, accesibilidad, transparencia, disponibilidad, que sea culturalmente apropiado, ¿verdad? Todo esto y siempre como consejo y como recomendación, garantizarse siempre de que esto sea sistemático. Entonces, no se queden en la evaluación con solo un procedimiento, sino que el reto es ir a ver si eso realmente está funcionando en campo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente hace que estos mecanismos sean exitosos. Yo les voy a dejar acá, les vamos a compartir también esta presentación. Aquí les dejo unas guías, referencias bibliográficas sobre estos temas, ¿verdad? Donde se habla de mecanismos de quejas, cómo implementarlos, algunos tips, ¿verdad? Hay toda una base bibliográfica. Aquí solo son cuatro de muchas que hay en Internet que les puede funcionar para entender cómo implementar esto o cómo evaluarlo también desde la parte de los intermediarios financieros. Perfecto, entonces, bueno, no, agradecerles mucho su tiempo. Em, Muchas gracias por la participación y nos gustaría, aquí les dejo mi número de contacto, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta, estamos totalmente a la disposición para servirles. Y acá les vamos a dejar también un código QR, ¿verdad? Que lo pueden escanear para hacer la evaluación del webinar, que nos interesa bastante. Y también mi compañera Alice les deja aquí en el chat el link de acceso, también si les queda más fácil accesarlo por ahí. Entonces, les pedimos por favor que nos ayuden con la encuesta. Y si alguien tiene alguna consulta, por favor, hacerla eh, para, para conversar.
Así como comentaba Carlos, si alguno tiene un comentario o una duda, puede hacerlo ahora, en este momento. Y recordarles que en Futuris realizamos frecuentemente webinars sobre este tema similares que tengan relación con sostenibilidad, ¿verdad? Que es un tema tan relevante en la actualidad y son completamente gratuitos. También pueden seguirnos en nuestras redes en LinkedIn, Facebook e Instagram. Sí, perfecto. Entonces creo que no hay preguntas. Entonces muchas gracias por su participación y próximamente, como decía Alice, en las redes va a estar quedando el webinar. Entonces agradecerles a todos y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Carlos. Gracias. Chao.